¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas aquí en CNN Chile. A propósito de que ya se acerca marzo, la entrada a clases de manera oficial, vamos a hablar del bullying, en estos acosos que muchas veces se repiten en estos espacios. Partió hace algunos días en la conmoción mundial por un niño de 12 años que se quitó la vida producto de este fenómeno que afecta a tantos niños y muchas veces de manera silenciosa. Vamos a saludar a nuestro invitado a esta hora. Ya está con nosotros y ahí lo vemos. Él es Javier Torres Vallejo, psicólogo educacional de la USACH, doctor también en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad de Girona, España. Javier, bienvenido a CNN. Hola, Frecia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hablábamos de este caso en particular, pero también coincide con que los niños van a volver a clases en un año que va a ser bien particular porque ahora de manera presencial, en su mayoría, por lo menos a diferencia de los 2 años anteriores. El bullying es, algunos dicen, una pandemia silenciosa. ¿Cómo afrontarlo ahora que se acerca, como lo decíamos, la entrada a clases donde comienzan a ver a sus pares? Bueno, es importante también conocer cuáles son las características que tiene el bullying. El bullying no es cualquier tipo de violencia que se da en el ámbito escolar, sino que tiene que ser una situación reiterada en el tiempo, en donde hay un desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor. Y esto se da es bastante frecuente, como decías tú, y el tiempo de pandemia ha generado principalmente que se vayan dando estos fenómenos de ciberbullying, en donde requiere un dominio y uso de las tecnologías. Hay otras características que lo hacen un poco más difícil de abordar. Entonces, pasando a esta situación de carácter presencial ahora, la vuelta a clases a la escuela, es importante considerar de que el ciberbullying no va a desaparecer. Entonces tenemos que hacer frente, de alguna manera, a estas situaciones de carácter sistémico, es decir, no es solamente el agresor el que es culpable de la situación, sino que tiene que ver con un montón de factores que están relacionados con este fenómeno, factores que son familiares, factores de la comunidad, perdón. ¿Cuáles son estos tipos de factores como para estar alerta? Por ejemplo, tenemos factores de carácter familiar, como por ejemplo patrones familiares, estilos parentales, otras variables de la comunidad que tiene que ver con en dónde está inserta la escuela propiamente tal. Ahí es importante considerar las realidades locales, las realidades regionales y también factores escolares. Los factores escolares que tienen que ver cuenta principalmente de lo que ocurre en el espacio escolar, el currículum, la forma de hacer pedagogía, por ejemplo, la forma en que damos retroalimentación y además cuál es la voluntad que existe en este tipo de variables para poder generar mejores climas al interior de la escuela. Javier, ¿cómo prepararnos como padres también para la vuelta a clases en este sentido? Porque bien lo explicabas además, después de casi 2 años de esta educación híbrida, porque no todos estaban presencial y tampoco todos estaban de manera o a distancia, pero hay personalidades a cuál poner atención y esto va enfocado a aquellos niños o niñas o adolescentes que quizás tengan una personalidad o sean más tímidos quizás, y al revés también, aquellos niños que tienen más personalidad y quizás pueden ser responsables de este acoso y de manera quizás a veces involuntaria o voluntaria cuando se ve el respaldo de sus pares. ¿Cómo manejarlo ahí? ¿Cómo observar el grupo cuando ya están de manera presencial aquí sin meternos todavía en el ciberbullying? Algo que es clave es que tiene que haber una coordinación entre la escuela y la familia. Es decir, que se transmita el mismo mensaje. En este sentido, las escuelas tienen que llevar la batuta, por así decirlo, e informando a las familias de cuáles van a ser las medidas de vuelta a clase. Por ejemplo, distanciamiento, por ejemplo, mascarilla, las medidas sanitarias, ese tipo de cosas, porque van a afectar la manera en cómo se llevan a cabo las clases propiamente tal. Entonces, en ese sentido, es importante generar buenos canales de comunicación entre ambos espacios. Eso, bueno, la comunicación es fundamental
para no solamente saber cómo actuar, sino que también para saber cómo detectar eventualmente alguna situación de bullying. No solamente desde la familia, sino que también desde el colegio, el generar canales de confianza. ¿Y eso cómo pueden o podemos enseñarle a nuestros hijos a afrontarlo? Porque acá no se trata de ser fuerte, uno ha leído un montón de artículos de especialistas para cuando pasan cosas como la que veíamos hace algún tiempo con este niño de 12 años y que claro, ponen la alerta, pero ¿cómo decirle a un niño sé fuerte si es un niño o una niña? ¿Cómo esto se trabaja individualmente con cada uno de ellos, con las personalidades, con sus miedos quizás, que muchas veces no lo expresan? Bueno, complejo porque, como decías tú anteriormente, cada niño, cada adolescente es un mundo, entonces vamos a tener algunos chicos que son más tímidos, otros que son más extrovertidos, por ejemplo. Entonces las formas en cómo vamos enfrentando la situación va a ir cambiando. En ese sentido, no hay que individualizar estas situaciones de violencia, por ejemplo. Aquí no hay un agresor puro, no hay una víctima pura en realidad, sino que estos roles van cambiando. Y en ese sentido, como mencionaba anteriormente, el trabajo tiene que ser en todos los niveles, a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel comunitario. No solamente es el trabajo individual, generalmente se tiende a pensar y se tiende a actuar muchas veces de carácter individual. Llevamos a nuestros hijos al psicólogo, por ejemplo, cuando vemos que hay cambios en el estado de ánimo, por ejemplo, en indicadores de salud mental, o también llevamos al agresor también al psicólogo, por ejemplo, a otro tipo de instancias. Entonces, si bien eso es importante, también hay que tomar medidas a nivel escolar. Por ejemplo, el no hacerse cargo y el solamente culpar al agresor o culpar a la víctima de lo que está ocurriendo nos dice mucho de que no sabemos como sistema cómo enfrentar este tipo de fenómenos. Entonces, en ese sentido es importante capacitarse, es importante hablar con expertos, y algo que es súper importante es saber pedir ayuda, tanto organizaciones gubernamentales como no gubernamentales que están trabajando en esto, universidades y académicos que también trabajamos en ese tema. Javier. Entonces, eso es importante, ¿sí? Y Javier, dentro de la familia, con los padres, con los discursos, con las señales o mensajes que se da al interior de un grupo familiar, ¿cuán importante es esto para que los niños sigan, no sé si el ejemplo, pero un patrón, ¿no?, que muchas veces lo empezamos a obtener en la casa? Y hay un estudio que es bastante interesante en donde hacen una revisión de cómo se relaciona los estilos parentales propiamente tal en la familia y las situaciones de bullying en la escuela. Entonces se dice que, por ejemplo, cuando tenemos padres que tienen un estilo parental que es mucho más democrático, es decir, donde se establecen claramente los límites, pero además se da la confianza para poder trabajar y para poder conversar de distintos temas, eso es un factor protector súper importante para el bullying. Y asimismo lo contrario, cuando vemos que hay estilos que son de carácter más autoritario, por ejemplo, en donde los límites son más rígidos, por ejemplo, donde está súper reglamentado qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir, qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, eso disminuye las posibilidades de hacer frente a este tipo de situaciones, tanto en la posición de agresor como en la posición de víctima. Absolutamente claro. Y entre los hermanos, porque ahí quienes también pueden tener una relación de hermano mayor o hermano mayor o menor, muchas veces con caracteres distintos, es un ejemplo, es un primer patrón para poder después aplicarlo y que sea como un gran ejemplo para después comportarse con los amigos, en los grupos, en el colegio. No necesariamente, porque si bien la familia es la primera instancia de socialización que tenemos nosotros como niños, como adolescentes, la escuela también es una muy importante. Entonces los hermanos juegan un rol que es relevante, pero además hay, como te mencionaba anteriormente, el rol de los padres sobre el establecimiento de normas, sobre el poner límites, por ejemplo, y el poder conversar. Las posibilidades de establecer estos vínculos de confianza son mucho más importantes, porque así vamos normando
y de alguna manera vamos dando cuenta cómo nosotros queremos que sea este espacio social, esta relación con un otro. Bien, Javier Torres, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros de un tema además muy relevante y sobre todo en estos días. Que estés muy bien. No, muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Igualmente, que estés bien. Ahí nuestro invitado, un psicólogo educacional de la Universidad de Santiago de Chile. Además, Javier Torres es doctor en psicología de la Universidad Católica de Valparaíso, de la Universidad de Girona de España, hablando de un tema en el que podemos tomar cartas en el asunto, tanto para niños agredidos o agresores, porque es un trabajo definitivamente, nos decía, en comunidad. Dejamos hasta aquí nuestro espacio de entrevistas, los dejamos también invitados a que siga en compañía de CNN Chile.